Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, buen día. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este octavo programa de Tecutli. El día de hoy tenemos un programa titulado Cambio y Fuera. En el bomberazo vamos a hablar del recorte presupuestal del INE contra la corrupción. En el Pamnórtico tendremos actividades de inicio de la administración municipal. Y por último, en Gotitas de Administración, tendremos el Día Internacional contra la Corrupción. Este es el último programa de este año y comenzamos. El bomberazo. Hola, bienvenidos al último programa del año. Pues bueno, el bomberazo de este programa es sobre el recorte en el INE. Después de 50 horas de discusión con 273 votos a favor y 214 en contra, resulta que el presupuesto de esta institución autónoma para el año 2022 con un recorte de 5,000 millones de pesos. Esto representa el 0.15% respecto al año anterior. Sin embargo, bueno, muchos de ellos se quejaron de estos consejeros, sobre todo Ciro Muramaya, que mencionaba que el presupuesto que habían solicitado para ese año 2022 había sido de 24,649 millones, en el cual decía que estaban incluidos pues todo el financiamiento a los partidos políticos, aparte de la revocación y la dichosa consulta popular que requiere el presidente Andrés López Obrador. Sin embargo, bueno, aquí yo creo que la crítica sería: ¿realmente necesitamos tanto dinero para que la democracia funcione? Porque yo, por más que veo en estas últimas elecciones, siento que el dinero se tira a la basura. No hay un avance, hay personas que no van a votar. Sin embargo, nosotros seguimos gastando más cada año para que se lleve a cabo esta democracia. Yo creo, o de mi parte, no sé qué piensen mis compañeros, mi postura sería: está bien el recorte para esta institución, y donde le pueden sacar, si quieren hacer o no la revocación o la consulta popular, pues sería muy bien que se lo recortaran al financiamiento de los partidos políticos. Creo que también, si lo vemos de forma administrativa, es un gasto inútil en cuestiones de que no me aporta nada a mí como ciudadano. Yo preferiría que ese dinero, ese presupuesto lo ocuparan para darme un mejor servicio de salud, de educación o y servicios públicos en general, y no tanto para estar manteniendo a los clásicos políticos que van año tras año, ya llevan décadas y tras década, pues viviendo de este presupuesto público, y que por más que nosotros queremos confiar en ellos, pues siempre siguen decepcionándonos. Yo estoy a favor, no sé los demás que piensen, que sí se lleve a cabo ese recorte, claro, siempre y cuando se justifique de forma adecuada y que no lo estén utilizando, como mencionaban otros medios de comunicación, que por parte del Poder Ejecutivo este recorte presupuestario era para forzar a las demás instituciones, como en este caso es una institución autónoma, el INE, o el Poder Judicial, que también sufrió un recorte, pues para poderlos someter de cierta forma y tratar de convencerlos o tratar de llevarlos al punto en que acepten sus reformas políticas. Si lo van a hacer de forma administrativa, estoy de acuerdo que lo hagan, pero si lo van a hacer nada más, pues cuestiones tácticas políticas, pues yo creo que es una bajeza hacerlo por parte de las dos partes. No sé qué dicen mis compañeros. Pues yo, Nenete, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que el recorte se le debería dar más bien a los partidos políticos. A mí me parece que realmente es dinero que no surte o no es efectivo, y pues que si se está exigiendo que el instituto realice la revocación de mandato, pues que también se le tienen que dar el dinero suficiente para poder hacerlo, porque vaya, pareciera que todo es muy sencillo y que solamente se puede ir y realizar el voto. Ahora, la otra opción que yo veo en cuanto a esta solución de qué hacemos frente a este recorte presupuestario, pues es comenzar a implementar el uso de estas urnas electrónicas, que claro que en nuestro país está bastante debatido el tema de si es adecuado o no utilizarlo, pero que desde un hecho que no estén conectadas como tal a la red, ¿no? Y que no haya peligro de que pueda haber este robo de información de manera virtual, son bastante
bastante seguras. Okay, y se ha demostrado, bueno, en los Estados Unidos ya tienen, por ejemplo, muchos años utilizando este sistema, lo cual además también nos permitiría recortar los gastos en otros sentidos. Entonces, valdría la pena que el INE pusiera esto en la mesa de negociación y que aprovechara esta coyuntura, más que hacer un tanto berrinche, ¿no? Y promover estas acciones jurídicas que había anunciado, ¿no? Frente a este recorte presupuestal, y que justamente me llama la atención que lo que habla es que lo que se pone en riesgo es esta organización y el proceso de esta famosa revocación de mandato, ¿no? Entonces, creo que más bien el recorte tendría que ir a los partidos políticos, ¿no? Digamos, una autocensura, ¿ok? Y pues trabajar en consecuencia, ¿no? De estos recursos que se les ha dado, y hacer los ajustes administrativos necesarios, porque además el administrador eso es lo que tiene que hacer, tiene que solucionar cuando ve de alguna manera afectados los recursos con los que tiene que trabajar. Excelente el último punto que tocaste, Mestri, que justamente el Instituto Nacional Electoral no se escapa de esta parte de administración pública y no se escapa de esta necesidad de hacer más eficientes los recursos. Y si bien un mecanismo que pueden ocupar es el de disminuir los recursos a los partidos, que también creo que es necesario, también deben de observar, también deben de ver la forma en cómo puedan maximizar el dinero que se les asigne, más allá de los términos políticos de que se le quitan para presión, que se le quitan para otra cuestión. Es importante que el Instituto Nacional Electoral busque formas de recobrar o de retomar cierta confianza en la ciudadanía. Un elemento que tienen desde hace muchos años es, por ejemplo, el servicio profesional de carrera. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, solamente lo ocupan para ciertos puestos en específico. Entonces, a algunos vocales de juntas locales, al personal de auxiliar en cada elección, los instructores, los capacitadores electorales, que por ahí creo que hay compañeros que tienen algunas experiencias en ese sentido. Entonces, en teoría, ahí deberían de destinar recursos a profesionalizar su servicio público, a eficientar recursos, etcétera, lo cual no hacen. Y entonces este recorte podría verse como algo negativo, o lo podríamos ver como una oportunidad para demostrar o para mostrar que la democracia, para que funcione, no necesariamente tiene que ser costosa, no necesariamente tiene que costarnos demasiado dinero como lo es actualmente. No, igual en ese sentido, el recorte, más allá de decir, ay, el presidente esto, deberíamos de verlo como una oportunidad para que se mejore el trabajo del Instituto Nacional Electoral. No sé qué opinas. Pues yo creo que efectivamente el recorte al INE es necesario, porque no sé si es mi visión o la de muchos otros ciudadanos del país, pero nuestra democracia es muy cara. A mí se me hace el país con una democracia sumamente cara, ¿no? Tenemos gastos excesivos en la democracia, y como bien lo refieren ustedes, ¿no? El recorte debería ser a los partidos políticos. Al final, ellos tienen sus estatutos, y en los estatutos marca que deben de tener capacitación permanente, deben tener publicaciones, y muchos de esos recursos, la verdad es que no se usan con esos fines, ¿no? La realidad es que los partidos ocupan ese dinero para otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que partiendo de ese supuesto del recorte a los partidos políticos, la democracia no debería ser tan cara para nosotros. Ahora bien, ya se demostró con la consulta del aeropuerto, ¿no?, que la gente no está tan interesada en las consultas populares. Después vino la de juicio de expresidentes, tampoco tuvo el efecto que se esperaba, y nos salió en una millonada, ¿no? Y digo nos salió porque al final son impuestos que pagamos todos nosotros. Y por último, ahora viene esta que viene para la revocación de mandato, que va a ser súper carísimo, ¿no? Estamos hablando de casi 3,000 millones de pesos, que es un dineral, ¿no? Aún así con voluntarios. Y esto viene a colación porque hace unos días estaba caminando por el centro de la ciudad,
y me encontré una carpa de unos voluntarios, supongo que son voluntarios, quiero pensar de buena fe que son voluntarios, y que están solicitando firmas a la gente que va pasando allí en el centro histórico, ¿no? Toda la propaganda es del presidente. Ellos traen unas gorras muy coloridas también con la imagen del presidente, ¿no? Que dice la propuesta a la revocación sí, algo así. Entonces yo me acerqué para preguntarles qué es lo que estaban promoviendo y me dijeron que lo que querían era que se llevara a cabo esta consulta y que necesitaban hacer firmas. Entonces, pues implícitamente la gente no quiere participar en esto. No sé si no estamos preparados para este tipo de ejercicios, porque son ejercicios que realmente funcionarían en una democracia real, y no medimos a lo que puede llegar estas consultas. Sin embargo, la gente con este poco interés, pues no le veo la necesidad de hacer una consulta que es excedente, ¿no? En cuanto a dinero. Así que para mí el recorte al INE está bien, pero tendría más bien el vocal ver en qué va a destinar el dinero, ¿no? Como bien lo mencionan, debe estar ya mejor destinado y de verdad crear una buena democracia. Pues creo que todos estamos de acuerdo en este equipo que sí es necesario ese recorte presupuestal y que también es una gran oportunidad para que esta misma institución demuestre. La pregunta sería, ¿qué pasará para menos? En este caso, que vienen nuevamente elecciones, vienen las elecciones para ciertos estados, el cambio de gobernadores, y luego más allá, pues ya vendrá el cambio de presidente. Creo yo que este es un reto administrativo en donde a lo mejor, si quisieran quedar bien los consejeros electorales, pues sería amarrarse el cinturón, bajarse sus sueldos, porque también es otro punto que siento que es muy caro para pagarle tanto a un funcionario que solamente participa de forma eventual. No veo que que exista realmente una participación constantemente, aunque él diga que sí, para mí no. La democracia en México es parcial, por momentos, destellos de repente que aparecen y se apagan, y entonces ahí vuelvo a repetir, el reto para este instituto es ¿qué va a pasar para el 2024? Si va a pensar en una renovación e innovación en cuestiones de llevar a cabo las elecciones, ya sea de forma presencial o ya sea de forma electrónica o virtual o algo diferente, ¿no? Entonces, pues, en conclusión, yo estoy a favor del recorte presupuestario siempre y cuando ese dinero que se ahorre se utilice para buenas causas y buenos programas económicos que nos puedan ayudar a un desarrollo. Los dejo con la siguiente sección. El panóptico. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión en el panóptico, en la revisión quincenal que hacemos un poquito de las actividades que realizan nuestras autoridades, yo quise poner un poquito frente a la mesa el reto que va a significar estos meses, tanto de diciembre como de enero, para la mayoría de las administraciones municipales que van a cambiar en estos días. Como siempre, una disculpa de que nos centremos un poquito en las actividades del Estado de México, pero creo que es un ejemplo importante y es un ejemplo fuerte. Hay como 2.447 municipios aproximadamente en todo el país, de esos 125 se encuentran aquí en el Estado de México, e insisto, son un ejemplo interesante del comportamiento que debe tener una administración municipal, obviamente con las respectivas reservas. Para empezar, en los primeros días de diciembre tienen o tuvieron que haber hecho su informe de actividades todos los presidentes municipales. Y hacen ahí una suerte extraña de informe de gobierno, en el cual ya saben dónde se presenta esta figura. Aquí se respeta un poquito más el
el antiguo formato de el presidente exponiendo sus principales obras y sus principales actos. Hay que echarle un ojo un poquito a eso. Y después de este acto protocolario van las comparecencias de cada uno de sus directores generales para tratar alguno de los temas en particular frente a los síndicos y regidores que hablábamos de ello la semana pasada. Entonces esto tendrá que pasar los primeros días de diciembre y en este cierre, por así decirlo, de actividades que van a tener los municipios, que muchos, por ahí ya nos platicaba Tlacael hace unas semanas, que muchos ya no están haciendo nada, para ser muy honestos. Entonces, son de las herramientas que se cuentan para rendición de cuentas y que creo que se desaprovechan mucho, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa también en ese sentido. Y el otro reto es el que tienen los gobiernos entrantes. Los gobiernos que ya fueron electos y que van a recibir la administración en próximos días. La intención, tengo entendido, de que se haya cambiado, porque esta reforma tiene algunos años, que se ha cambiado la transición de gobierno para el 1 de enero, es que se empate con el ejercicio fiscal. Entonces, las administraciones comenzarán actividades el 1 de enero. Esto es complicado en la poca experiencia que me ha tocado ver. He visto que es muy complicado cuando llegan los municipios a su primer año de gobierno. Primer lugar, el presupuesto de los ayuntamientos se aprueba, o sea, se hace una preaprobación, o sea, se denomina el proyecto de presupuesto hasta el 21 de diciembre de este año, por ejemplo. El presupuesto definitivo se autorizará por ahí del 20 y tantos de febrero. Esto que implica las autoridades que lleguen tienen el mes de enero y parte de febrero para hacer las adecuaciones necesarias presupuestarias para que puedan llevar a cabo sus actividades de gobierno, para que vayan pensando en la planeación que tienen que hacer para poder llevar a cabo las actividades que tienen que realizar. Entonces, y no nada más es pensar en las adecuaciones presupuestarias. La mayoría de las administraciones que llegan tienen una estructura particular, quieren nombrarle o quieren dividir su trabajo en las diferentes direcciones que pueden constituirse. Para poder hacer estas diferentes direcciones, para poder constituirse como tal, tienen que autorizar o tienen que hacer modificaciones a lo que se denomina el reglamento orgánico municipal. Entonces ya es otra actividad más que tienen que llevar a cabo y quisiera saber cuántos presidentes municipales, cuántos cabildos ya están pensando en estas actividades o en estas reformas que tienen que promulgar los primeros días que inician su gobierno. Y mejor dicho, no conformes con esto, también tienen que pensar en la aprobación del bando municipal, que eso tiene que ser antes del 5 de febrero. Entonces, las personas que lleguen a ocupar cargos públicos el próximo 1 de enero tienen unas tareas titánicas y muy laboriosas que no implica nada más el trabajo que hacen estos primeros meses. El hacerlo bien es fundamental para que lleven a cabo todas las actividades que realizarán durante el año, porque si no presupuestan bien, si no hacen las modificaciones en los reglamentos orgánicos, la misma normatividad, las mismas leyes, sus mismos reglamentos, no les permitirán hacer muchas de las actividades que querían hacer. Entonces es complicado y eso va generando cada vez más y más atrasos. Entonces el primer año se la llevan en eso, el segundo año medio que se están acoplando y el tercer año normalmente ya se están despidiendo, como lo está pasando ahorita con las que van saliendo. Un poquito para eso se autorizó la extensión o la reelección de algunos gobiernos, entonces eso les permite un poquito más de margen de acción, pero en términos administrativos pinta y sigue pintando muy compleja la administración pública municipal. No sé qué opinen o qué piensan ustedes, compañeros. Pues sí, gran parte de lo que dices, Tecatl, es un problema siempre en los inicios de administración. Mira, yo estaba pensando hace poco que cuando llega el nuevo trienio, generalmente la primer quincena no la pagan al personal, le pagan a partir de la segunda quincena. Seamos sinceros, a partir de el 15 de diciembre, casi se suspenden las actividades en todos los ayuntamientos,
porque ya no hay presupuesto, ¿no? Ya no hay presupuesto, ya no hay servicios públicos, se cierran las cajas, hacen cortes. Esa quincena, que es, digámoslo así, perdida, podría ser la quincena en la que la nueva administración comience a tomar riendas en el ayuntamiento, porque llegan sin nada, sin manuales, sin la más remota idea de lo que se va a hacer. Como bien lo dices, el presupuesto, hay un proyecto de presupuesto antes, ya solamente lo que más o menos ellos saben es lo que se aprueba, es para donde se destina el recurso, pero generalmente ya viene etiquetado, entonces no tienen mucho margen de acción la nueva administración. Ahora bien, súmale a eso que tienen que hacer el bando municipal, ¿no? Y que generalmente el primer año el bando municipal es, si no idéntico, es el mismo que el año anterior, es decir, nada más lo copian y lo pegan y ya no tienen, pues ya no pueden hacer gran cosa en el bando municipal. Entonces, yo creo que los diputados, ¿no? La Cámara local debe realizar iniciativas para evitar este tipo de lagunas en administración que generan solamente retraso en las actividades diarias de una administración pública, y que esto se ve en la reducción de servicios públicos en los primeros días del año a los habitantes del municipio. Y entonces tanto en el año anterior, es decir, diciembre, los 15 días últimos de diciembre y los primeros 15 de enero, los servicios públicos son muy escasos en los municipios, ¿no? De hecho, ya hay algunos reportes de que ya no pasa la basura, que ya no hay agua. Entonces, lo que deben de hacer ya los diputados locales es empezar a gestionar y empezar a hacer iniciativas en donde las administraciones tengan una sincronía, ¿no? Tanto en la entrega-recepción, ¿no? Como en las actividades iniciales para cada administración. Otro elemento que hay que tomar en cuenta, pues, es justamente la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, que al símil del Plan Nacional de Desarrollo, pues es este programa de trabajo que va a llevar a cabo el municipio. Esta parte es importante porque también ahora, debido a un cambio en la legislación nacional, se debe de alinear tanto al Plan de Desarrollo Estatal como al los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, es bastante interesante y bueno, y es una curva de aprendizaje justamente el ir conociendo cuál es el trabajo que se debe de hacer, sobre todo cuando llega al municipio personas que tienen un desconocimiento de la política pública y que pues justamente tienen que empezar a buscar estas asesorías de cómo se va a hacer el trabajo. Pues como lo comentan, Mesli, lamentablemente en el país los municipios son de diferente forma, o si lo quieren ver de esa característica, ¿no? Tenemos municipios rurales, urbanos, semiurbanos, en los cuales pues no tienen la misma preparación administrativa las personas que van llegando cada 3 años, o si repiten y tienen pues la fortuna de hacerlo, pues siguen sin aprender, ¿no? Creo que una de las posibles soluciones a que se esté renovando, a que se esté haciendo ensayo-error, a que se haga esa curva de aprendizaje que tú mencionas, es que por fin se implemente un servicio profesional de carrera a nivel municipal, en donde lo único que tendrían que cambiar pues son los cargos públicos que se eligen por aquella democracia, que es el presidente municipal y algunos síndicos y regidores. Sin embargo, la parte gruesa orgánica de la estructura debería ser fija y que se debería hacer por medio del mérito y que se haga
ese puesto o se gane ese cargo por todo el conocimiento administrativo que ya ha demostrado, ¿no? No nada más poner al compadre, a la sobrina, a la novia, a la esposa, para hacer cosas administrativas que cuando pues lo hemos repetido durante varios programas, pues no tienen esa preparación. Y cuando del otro lado pues tenemos jóvenes que se están preparando y están estudiando la carrera de administración pública y que están fuera de esos cargos. Más bien parece que el municipio se hace como voy a ir a hacer mis prácticas profesionales, pues de todo y de mole pozole, de todas las carreras, menos de administración pública. Y otra pregunta y otra cuestión es que el ciudadano realmente se fija en las tareas del municipio, realmente se preocupan una vez que hayan votado por su presidente municipal y toda su estructura que se supone que viene atrás de la boleta descrita, quién va a ser parte del equipo de trabajo, realmente sabe qué es un bando municipal, para qué le sirve, cuál es su objetivo, al igual que el reglamento orgánico. ¿Están ahí vigilantes? Creo que tampoco hay una revisión por parte del ciudadano y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque es el primer órgano ente de gobierno que está al contacto del ciudadano. Si al municipio no se acerca, ¿qué esperamos que llegue al estado o que llegue a la federación? Entonces, yo creo y pues veré ya más adelante en los siguientes programas del próximo año, les diremos cómo ha estado las administraciones municipales en sus inicios, porque déjenme decirle que algunos municipios como el de Tlanepantla, pues ya su presidente municipal dejó el barco, ¿no? Cuestiones, hay muchos rumores políticos, administrativos, no sabemos. Como dicen ahí, piensa mal y acertarás. Entonces, ¿qué nos dice que otros municipios de otros estados no hagan lo mismo? Por la seguridad, porque hay mucha corrupción, porque se acabaron el dinero, se lo llevaron, que luego aparecen los famosos papers. Entonces, pues el municipio tiene una tarea muy importante, como mencionaban, con los legisladores locales. Ellos son los que tienen que poner pues ese eje y ese orden en la administración pública. Y qué importante esta mención que haces de justamente de aquellos jóvenes que hacen sus prácticas profesionales o su servicio social, porque justamente a veces son a los que se utilizan para sustituir a estos trabajadores remunerados, sobre todo en este periodo donde ya se ha terminado el presupuesto, donde está esta transición, ¿no? Y justamente a veces es que se recluta a este tipo de personas que quizá puedan tener alguna idea, pero obviamente no han estado empapados de este trabajo del municipio y pues vemos como hay tristemente un decaimiento en los servicios que presta. Y que afortunadamente el servicio social no está tan politizado. Miren, ahorita se me acaba de ocurrir que es una buena herramienta, por así decirlo, para darle algún tipo de seguimiento a las actividades de gobierno. Un equipo, aunque sea de servicio social, algo así, de ciudadanos un poquito desapegados de la política, para que den un poquito más de certeza o de transparencia en estos procesos. Y no nos vamos lejos de pedir que los ciudadanos sepan para qué es el reglamento orgánico, para qué es el bando municipal, empezando porque se tenga muy en claro cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos, de los municipios, porque en muchas ocasiones los ciudadanos lo que le piden al municipio son becas, son servicios de salud o cosas por el estilo que si nos apegamos estrictamente al 115 constitucional ni siquiera les corresponde, pero como son medidas populistas, pues ya con eso ya se da por servida a la ciudadanía de lo que hacen los presidentes municipales, en lugar de exigir lo que realmente son servicios públicos básicos. También es otra lucha que he tenido fuertemente, en el sentido de que los municipios no se encargan y no se preocupan de hacer lo que originalmente y lo que netamente tienen que hacer. Se están preocupando por hacer otro tipo de cuestiones, la bendita política de por medio sobre la administración pública. Pero bueno. Y por eso tenemos municipios como en Zacatecas que están sufriendo por seguridad, porque el presidente municipal no hace lo que le corresponde de acuerdo a ese artículo 115. Y en Zacatecas y en todo el bendito país está pasando eso. Entonces,
lo que yo esperaría o lo que debería de hacer actualmente, y más allá de pedirle modificaciones de ley a los diputados locales, es que las personas que ya saben que van a formar parte de la administración pública municipal empiecen a estudiar o empiecen a ver qué es lo que tienen que hacer cuando lleguen. Se debería de, a lo mejor en ese sentido, tal vez podría la legislación estatal promover que existan cuerpos o que existan comisiones como tal de transición. Sería una buena opción. Y otra opción es que ya existe y se han hecho avances, y ya hemos platicado en ocasiones anteriores acerca de las certificaciones que deben de tener los servidores públicos. La ley orgánica municipal ya establece algunas certificaciones que son necesarias para que puedan, que deben de tener las personas que van a ocupar ciertas direcciones. Las certificaciones que por ley actualmente están vigentes es la certificación al secretario del ayuntamiento, al tesorero municipal, al director de desarrollo económico y al director de obras públicas, si no mal recuerdo, aunque el IAEM también tiene otro tipo de certificaciones para el director de administración, certificación para el director de agua, para otro tipo de puestos. Lo malo, por así decirlo, o lo que le falta a la legislación en este sentido, es que te dan un lapso para presentar esa legislación. Entre que tomas posesión del cargo, tienes, no recuerdo cuántos días, pero tienes cierta cantidad de días para presentar esa certificación. Yo creo que ya deberían de tener esa certificación, y con una vigencia relativamente reciente al momento de ostentar el cargo, porque lo que hace la mayoría de gente o la mayoría de los servidores públicos que van a tomar posesión es, ya me dieron mi nombramiento de director de X cosa, ahora mando a alguien a que estudie o a que haga o a que me ayude a pasar la certificación que pide el IAEM. Y pues no va por ahí la cuestión. Entonces, insisto, se vienen días interesantes, se vienen días de arduo trabajo para los gobiernos municipales, y principalmente se vienen días que será necesario ir revisando qué diablos están haciendo, ¿no? Para poner atención y tratar de vigilar que se haga lo mejor posible este tipo de cuestiones, aunque como ciudadanos comunes y corrientes es difícil poder ejercer presión sobre la administración municipal. Pero bueno, si no hay más que agregar, por el momento nos vamos a la última sección. Gotas de administración. Bueno, pues en estas gotitas de administración hablaremos sobre este Día Internacional contra la Corrupción, y vamos a platicar un poquito acerca de cómo surgió. Y diremos que el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, la cual entró en vigor en diciembre de 2005. En ella también se designó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como una secretaría para la Conferencia de los Estados de la parte de esta misma convención. Esto busca... se designó este Día Internacional con la finalidad de hacer conciencia en contra de la corrupción, y se invita entonces al gobierno, al sector privado, las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos de todo el mundo, justamente para trabajar en contra de este cáncer. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que esta corrupción engendra más corrupción y que además fomenta una cultura destructiva de impunidad. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es uno de los principales instrumentos del que disponemos para avanzar en esta lucha. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y sus metas también ofrecen pautas para la acción. De ahí que, tengamos justamente esta ilustración haciendo referencia a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este año también se propuso, para conmemorar el día, pues una campaña que comenzó a principios de noviembre, la cual se denomina Tu Derecho, Tu Desafío, Dile No a la Corrupción.
En ella, cada semana se va a ir trabajando un tema particular. Comenzaron con el tema de educación y juventud, después deporte, género, sector privado, COVID-19 y la cooperación internacional. Entonces, estos son los temas a tratar. Nosotros en este programa también hemos hecho énfasis en la importancia de trabajar en contra de la corrupción en el país. Hemos platicado que nos cuesta mucho dinero, y digo nos cuesta porque finalmente es parte del presupuesto el que se destina, se pagan sobrecostos, ¿no? De algunos servicios, de algunas licitaciones, y bueno, habrá que trabajar entonces a crear mejores mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a fin de minimizar o disminuir estos actos de corrupción. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Mesli, hace un momento comentabas la cuestión de los planes de desarrollo municipales que deben de ir homologados con los planes de desarrollo estatales, y estos a su vez con el plan de desarrollo federal, y estos tres a su vez deben de acoplarse, deben de incluir o deben de tomar en consideración justamente los objetivos para el desarrollo sostenible. Y como bien dices, una de las metas específicas de estos objetivos es el combate a la corrupción. Y si bien se cuenta ya con algunos inicios del Sistema Nacional Anticorrupción, también es un asunto que sigue en pañales, y es un asunto que no se le da la preponderancia que debería de tener, y no se le da el peso que debería de tener. He visto como algunos municipios aterrizan o ven esta cuestión de darle la visión de los objetivos para el desarrollo sostenible, y de verdad es triste ver cómo básicamente agarran el catálogo de metas y esta casi es al tanteo. No hay una conciencia, no hay una planeación de actividades realmente encaminadas a llegar a estas metas, porque a final de cuentas los objetivos para el desarrollo sostenible es lo que te estipula metas. Tú tienes que llegar a esto, tú tienes que llegar a combatir la corrupción, o tú tienes que llegar a tal cuestión. El objetivo, justo es el sentido, perdonen que sea redundante, pero te ponen los objetivos a los cuales tienes que llegar. Tú, como administrador público, tienes que poner las acciones para llegar a ese objetivo, y no veo que se haga como tal. Hace falta mucho para poder tener esos niveles de acercamiento a cumplir estas metas y estos. Bueno, este objetivo al que hace referencia el secretario general está denominado como Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y entre uno de los temas que aborda justamente es el tema de la corrupción, aunque abarca diferentes aspectos. La verdad es que a mí me da miedo hablar del tema de la corrupción. No vaya a ser que con el nuevo decreto pues me esté metiendo en problemas. Pero miren, vamos a algo que estuve leyendo. En el 2019 México ocupaba el lugar 130 de 180 países, ¿no? Es el lugar 130 de los países más corruptos. Pues nos faltaban 50 lugares, ¿no? Para ser el último, pero ahí vamos, ¿no? Sin embargo, para el 2020 avanzó 6 lugares y ya estamos en el 124. Que bueno, ya es un avance. Pero de los 37 países que están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, de 37 países somos el país 37 en nivel de corrupción. Eso quiere decir que pues sí estamos muy mal, ¿no? Que la corrupción es un mal que nos aqueja día a día, y de servidor público de base hasta los altos mandos pues están inmiscuidos, ¿no? En la corrupción. A lo mejor no implícitamente, pero yo no dudo que sepan, y por hacerse ojo de hormiga, también participan en la corrupción. Corrupción es corrupción aquí en China, ¿no? Y yo creo que debemos ser más críticos en este punto, porque nosotros como administradores públicos estamos, hay un lema, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, y generalmente dejamos pasar algunas cosas
y no nos involucramos más allá de nuestras labores de oficina. Pero yo creo que debemos ya tomar acción, todos, en el sentido de tratar de erradicar la corrupción. Si no la vamos a erradicar, por lo menos bajarla, porque en realidad los niveles de corrupción en el país son extremadamente bárbaros. Y lo dijo el presidente ahora que sacó este decreto, que lo hacía para evitar trámites burocráticos. Efectivamente, ¿no? El ciudadano de a diario que va a realizar sus trámites burocráticos, si quiere agilizar un trámite, pues tiene que dar una mordida, seamos realistas. Y eso pasa porque, pues al final, pues a nadie le cae mal unos centavitos más, ¿no? Y entonces, pues el gobierno hace como que le paga al servidor público, ¿no? Y el servidor público hace como que trabaja, y entonces, si cae un dinerito extra, pues es bien recibido porque pues, algunos salarios en la administración pues no están acorde a las responsabilidades. Pero ese será otro tema, ¿no? El tema aquí es la corrupción, y como tal, creo que primero como ciudadanos de un país, y segundo como administradores públicos, debemos ya todos tratar de ser menos empáticos con las personas que sabemos que son corruptas. Porque al final estamos queriendo solapar una mala práctica, ¿no? Y que no solamente afecta al ciudadano, afecta a todo el país, porque en nosotros debería de caber la cordura y tratar de terminar con ese mal que solamente nos ha engorrecido trámites administrativos y que ha permitido que se abran cantinas en las calles y que se ha permitido que haya puestos que ocupan la mitad de la vía pública. Por ese tipo de cosas, por el tipo de cosas de la corrupción, ¿no? Se han dado permisos que ni siquiera existen, ¿no? En los códigos. Y es triste ver cómo cada día, en lugar de tratar de bajar los niveles de corrupción en el país, siguen aumentando. Espero que realmente hagamos conciencia y pues nosotros desde nuestra trinchera hagamos cosas para solucionar este gran problema. Pues ya que lo mencionabas, Tlacaelel, en cuestión de, pues voy a dar mi mordida y voy a dar la mochada que necesito para hacer mis trámites administrativos, pues según la ONU, y mencionaba que de sobornos a nivel mundial, pues acumulaba $1 billón, mientras que por robo, por parte de servidores públicos o funcionarios públicos, pues daba una cantidad de $2.6 billones. Esto implicaba la suma que era un 5% del PIB mundial. Es decir, aquí ya vemos un efecto económico que tiene la corrupción a nivel del mundo, ¿no? No importa si es país de primer mundo, si es subdesarrollado o si es un país en total pobreza. La corrupción está en cualquier tipo de país, estado, nación. Lo que me llama la atención es lo que mencionaba Tecatl. ¿Estamos en pañales? Pues creo que no. Yo creo que la corrupción ha estado desde hace varias décadas, ¿no? Sin mencionar, por ejemplo, que cuando estaba todavía como rey Felipe IV, es conocido su reino por la venta de cargos públicos, ¿no? ¿Quién te daba más? Y es donde, pues, nosotros vamos heredando esa cultura española en cuanto a los sobornos, en cuanto a la corrupción, ese mal necesario que pues sí, valga la redundancia, no necesitamos. Sin embargo, seguimos esa práctica. Entonces, pues pañales que apenas acaba de surgir, la corrupción, no. Que el combate, o a lo mejor que queremos ponernos a nivel mundial esa máscara de que vamos a ser buenos y que vamos a controlar todo este mal porque ya nos pasó de cierta forma a nivel mundial, pues sí, a lo mejor apenas llevamos unas décadas, pero el mal siempre ha estado presente. Que lo han querido combatir será porque pues ya
gracias a las comunicaciones, gracias a la tecnología, pues ya nos enteramos más rápido, pues quién nos ha robado y cuánto nos ha robado, dónde está. Es más fácil enjuiciar y señalar al funcionario que se robó el dinero, ¿no? No como antes, que tardaban siglos y eso, si llegábamos a escuchar o si se llegara a escuchar que tal persona lo hacía, ¿no? Hasta que veíamos que vivía en lujos. Yo creo que, pues, de cierta forma, el tener que recordar un día en contra de la corrupción, híjole, si yo lo veo como si fuera yo extraterrestre de este planeta, diría, ¿es necesario recordar que hay corrupción? O sea, ¿tan mal estamos? Yo creo que como ciudadanos debemos empezar educando a las nuevas generaciones y quitando este mal. Sin embargo, bueno, lamentablemente temo decirlo, no va a funcionar mientras sigamos tratando de salir de los problemas judiciales, administrativos, pues con un soborno. Nunca se va a acabar, lamentablemente les digo, la corrupción seguirá así y seguiremos viviendo en una falacia en donde pues combatimos este mal. Pues para mí la corrupción tiene más bien que ver con una suerte de principios morales, ¿no? Y me parece que en el caso del administrador público justamente hay que fortalecer estos códigos de ética y conducta de manera tal que se apegue a ellos. Se saben historias de personas que no están o no entran en este juego de la corrupción y finalmente llegan a ser perseguidas, ¿no? Por ese mismo caso. Entonces, yo creo que más bien es esto, la creación de esta cultura que justamente mencionas, Nenet, el ir creando esta cultura de la legalidad desde el ciudadano, sí, pero también desde el pequeño servidor público hasta estos grandes puestos, ¿no? Yo no creo como el presidente que él dice desde la cabeza se va a limpiar hasta los pies. Yo creo que más bien la limpieza tiene que empezar al revés, tiene que empezar desde abajo, tiene que empezar desde la ciudadanía, desde la conciencia de lo social y de que como sociedad tenemos que dejar de permitir y dejar de normalizar estas acciones, ¿no? Y a través de ello podremos entonces exigir un gobierno que sea cada vez más transparente, cada vez más fiscalizado y cada vez menos susceptible a esta corrupción que, como lo mencionaba desde un principio, pues es este gran cáncer que tienen los gobiernos, no solamente el de nuestro país, lastimosamente. Pero bueno, este día, pues hagamos simplemente conciencia, ¿no? De el gran mal que nos aqueja y pues yo los invito a continuar con este debate. Pues sin duda, lo que nos queda es seguir pensando, seguir analizando lo que pasa, si en algún momento se tiene la oportunidad de formar parte de este tipo de cuestiones, hacer las cosas bien, hacer las cosas con principios, en fin. Este es el último programa de este año, así es que nos despedimos por unas semanitas, esperando que se la pasen muy bien. Pues muy felices vacaciones para quienes van a tener vacaciones, muy felices fiestas y el mejor año, ¿no? Que el siguiente año sea un año muy próspero para todos, para nuestro país y pues a trabajar arduamente por mejorarlo justamente. Que tengan un excelente cierre de año, que tengan un excelente inicio de año y sobre todo mucha salud. Esos son mis deseos y pues síganos escuchando, escríbanos, cuéntenos qué es lo que quieren escuchar para este nuevo año que viene. Hasta luego. Hola de nuevo, yo soy Nenet. Al igual que mis compañeros, les deseo que terminen este año 2021, que no ha sido nada fácil para alguno de ustedes. Sigan con esa fuerza. Los escuchamos para el 2022 y no se olviden que Nenet siempre estará vigilando a algún servidor público y molestándolo aún más para el 2022. Les mando mis mejores vibras. Hasta luego, chicos. Por fin
nos vamos un ratito de vacaciones, los vamos a dejar descansar un poquito, espero que nos extrañen estos días. Pues mis mejores deseos para este fin del 2021, ¿no? Un año sumamente complicado para todos, pero seguimos aquí dando la batalla y espero que este 2022 pinte mucho mejor para todos, ¿no? Mis mejores deseos, mis mejores vibras, mucha salud de la una y de la otra, ¿no? Y por favor, cuídense mucho y nos estamos escuchando.